Muy buenos días, soy el doctor Luis Fernando Pérez, residente de primer año de urgencias médico-quirúrgicas y voy a presentar al paciente de la sesión general. En la ficha de identificación encontramos que es un masculino de 47 años de edad que ingresa el día 28 de octubre del 2019 de urgencias a las 6 horas. Eh, Dentro de los antecedentes de los familiares de importancia solamente encontramos madre diabética y 11 hermanos vivos, la mayoría con diabetes tipo 2. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, vamos a encontrar como de importancia las toxicomanías positivas desde los 18 años de edad, refiriendo al consumo de marihuana, 2 cigarrillos diarios y cocaína, 0.5 gramos de manera habitual, suspendidos en el 2012. El etilismo positivo, refiriendo desde los 18 años, 5 cervezas semanales, llegando hasta el estado de embriaguez, suspendido hace 7 años. Tabaquismo positivo, iniciado igual a los 18 años de edad, refiriendo el consumo de 3 cigarrillos diarios durante 5 años con un índice tabáquico de 0.75 paquetes año. Dentro de lo relevante de los antecedentes personales patológicos, podemos encontrar dentro de los traumáticos una luxación de cadera en el 2009 con reducción cerrada sin complicaciones y una lesión por herida de proyectil de arma de fuego en región dorsal sin daño a órgano y sin secuelas aparentes. El paciente inicia el padecimiento actual el 8 de octubre del 2019 con serostomía, anorexia, náusea, llegando al vómito de contenido gástrico. Presencia de dolor abdominal, 8 de 10 en la escala de dolor, generalizado, predominante en hipocondrio y epigastrio que irradia en hemicintorión a región dorsal, transfictivo y sin presencia de agravantes o atenuantes. Este cuadro se agrava el 15 de octubre del 2019, por lo cual se le agrega astenia, insomnio, temblor, disnea al reposo y acuda a valoración con un médico facultativo, el cual receta pancreatina dimeticona, trimebutina y levopantoprazol. El paciente refiere que no mostró mejorías ante este medicamento. El 28 de octubre del 2019 se incrementa el dolor abdominal a 10 de 10, por lo cual decide acudir a triage de esta institución. A su llegada se va a encontrar con los siguientes signos vitales: saturación del 96%, tensión arterial de 126/82, frecuencia cardíaca de 107, respiratoria de 19. Inicialmente se valora por el dolor abdominal por el servicio de cirugía, el cual solicita paraclínicos y electrocardiograma. El paciente es enviado del servicio de cirugía a valoración por urgencias, ya que se descartan las características de un cuadro abdominal agudo que requiera resolución quirúrgica por urgencias. Entre los datos clínicos en la exploración física relevantes del paciente, encontramos que tiene una mucosa oral pálida con datos de deshidratación, parótidas incrementadas de tamaño. En la exploración de tórax, es un tórax normolíneo con disminución de los ruidos respiratorios en bases pulmonares y disminución de las vibraciones vocales. Estas mismas aumentadas en ápices, estertores subcavitantes bivasales. Dentro de la exploración del percordio va a estar aumentado de ritmo e intensidad, con tendencia a la taquicardia y un soplo sistólico plurifocal. En la exploración abdominal va a ser un abdomen globoso a expensas de panículo, rígido, doloroso a la palpación, con predominio en hipocondrio e epigastrio, timpánico a la percusión y los ruidos peristálticos disminuidos. Dentro de los signos abdominales o los puntos abdominales de dolor, todos se encontraban negativos. En las extremidades superiores se encontraban neutróficas sin datos de edema, con un llenado capilar de 3 segundos, pero las extremidades inferiores tenían edema de 2 cruces y tenían signo de Godet positivo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Continuamos. Los resultados de los paraclínicos que se le solicitaron, dentro de lo relevante en la biometría hemática, se encuentra una hemoglobina disminuida de 7.8 con un hematocrito disminuido de 23.6%. Los tiempos de coagulación se encontraban normales. Dentro de la química sanguínea hay bastantes alteraciones, llamando a destacar la glucosa elevada en 137, el BUM elevado en 218, y la urea en 468 y la creatinina en 29.20. Contaba con un desequilibrio hidroelectrolítico: sodio de 127, potasio 6.2, cloro de 90, calcio de 5.5 y fósforo de 11.4. Dentro de las pruebas de funcionamiento hepático, se encontraba solamente ligeramente alterada la ALT, con un aumento en 43, la fosfatasa alcalina en 127 y la deshidrogenasa láctica en 402, con una amilasa y una lipasa igualmente elevadas, amilasa de 294 y lipasa de 214. Dentro de la gasometría venosa que se le pidió,
podemos encontrar que el paciente tenía una acidosis metabólica con acidemia. En el electrocardiograma de ingreso se le toma el siguiente electrocardiograma al paciente, donde se analiza lo siguiente. Es una frecuencia elevada con 108 latidos por minuto, con un ritmo regular sinusal. El eje se encontraba afectado, poniéndose en los menos 90 grados. El segmento PR se encontraba en 120 milisegundos, el segmento ST en 60 milisegundos. Los intervalos medidos fueron un intervalo RR de 560 milisegundos, un QRS de 120 milisegundos, un QT medido en 320 milisegundos y corregido en 388 milisegundos. Se integraron los siguientes diagnósticos en su ingreso a triage. Vamos a tener que el paciente, como lesión, una enfermedad renal crónica, Cadigo 5, con un filtrado glomerular de 1.7 mililitros minuto, un desequilibrio ácido-base, una acidosis metabólica con acidemia, con una brecha aniónica elevada, anion gap de 33.8, un desequilibrio hidroelectrolítico con una hiponatremia moderada, hiposmolar, hipovolémica. La osmolaridad fue calculada en 261 milosmoles kilogramo. Una hipercalemia leve sin repercusión electrocardiográfica, una hipocloremia, una hiperfosfatemia y una anemia normocítica normocrómica grado 3 de la OMS. Se le hicieron sus escalas de riesgo al paciente y se le calculó un Apache 2 de 21 puntos y un SOFA de 6 puntos. Vamos a continuar con la evolución clínica. A su ingreso al servicio el día 28 de octubre a las 17 horas, el paciente presentó los siguientes signos vitales, demostrando que tenía sin repercusiones a nivel hemodinámico, solamente tendencia a la hipertensión y un descontrol hiperglucémico. La química sanguínea, que previamente se mencionó, por lo cual se decide iniciar tratamiento con soluciones cristaloides, y en cuanto a la hipercalemia, se deciden medidas como las soluciones metabolizantes cada 6 horas, furosemide, micronebulizaciones con salbutamol y nifedipino por la tendencia a la hipertensión. Se toman laboratorios de control en donde se evidencia que persisten las alteraciones hidroelectrolíticas. También se toman estudios complementarios como la mioglobina, que sale en 1705, un BNP en 235 picogramos. Se toma una gasometría de control que evidencia la persistencia de una acidosis metabólica. También se le solicita un EGO, el cual las únicas alteraciones que reporta es la presencia de proteínas, 500 miligramos, y piocitos escasos. Hasta ahí los laboratorios del primer día de hospitalización. Por la madrugada, el día 29 de octubre, también se toman nuevamente controles, los cuales evidencian la persistencia de los desequilibrios hidroelectrolíticos con la persistencia de la hipercalemia. Se solicita también niveles de amilasa, los cuales se reportan en 324, una lipasa en 189, una CK en 2309 y una mioglobina en 2060. Se toma una glucosa en 145 y aquí podemos ver que tenemos un aumento en los niveles de creatinina hasta 31.05. Continúa con los mismos desequilibrios hidroelectrolíticos, la persistencia de la hipercalemia. En cuanto a la gasometría, la persistencia de la acidosis metabólica con un déficit de base de menos 20.9 y un lactato en 1.5. Por la mañana se toman laboratorios de rutina, los cuales continúan con la persistencia de la acidosis cada vez más acentuada. Se les solicitan niveles de procalcitonina, los cuales se reportan en 0.65, una hemoglobina glucosilada en 5.7%, que nos daba como una glucosa promedio mensual en 117, una paratormona en 1278.50. Hasta aquí los controles persisten con las mismas alteraciones y se mantiene una acidosis metabólica refractaria. También se le toman electrolitos urinarios, se le calcula un FeUrea de 56.2%, el cual nos habla de una lesión renal intrínseca. Durante el día 28 se continuó el tratamiento como se inició, con soluciones cristaloides, soluciones metabolizantes cada 6 horas, furosemide, micronebulizaciones con salbutamol y nifedipino.
Posteriores a los laboratorios de la rutina, se agrega el tratamiento gluconato de calcio, carbonato de calcio y reposición de bicarbonato. Se toma un electrocardiograma de control el día 29, el cual se reporta con un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 109 latidos por minuto, un eje de menos 30%, un QRS en 120 milisegundos, un QTC en 431, un PR en 140 y una taquicardia sinusal. En cuanto a la exploración física, hasta este momento del día 29 se encuentra una exploración neurológica conservada, sin alteraciones, el cráneo sin alteraciones, un cuello cilíndrico, hasta ese momento sin masas palpables ni adenopatías palpables, un tórax simétrico con adecuados movimientos de ampliación y amplexación, ruidos respiratorios audibles en ambos hemitórax y presencia de estertores húmedos basales. En cuanto al precordio, los ruidos cardíacos rítmicos de buen tono, con disminución en la intensidad y tendencia a la taquicardia. El abdomen para este momento se encuentra ya blando, depresible, no doloroso a la palpación ni superficial ni profunda, no se palpan masas ni visceromegalias y con ruidos peristálticos presentes conservados. Las extremidades íntegras con la fuerza conservada y la sensibilidad, pero con la presencia de edema dos cruces. Los signos vitales que nos dicen que tenemos un paciente sin compromiso hemodinámico, únicamente con un descontrol de la glucemia. Hasta el primer día de estancia intrahospitalaria de nuestro paciente, bueno, tenemos un diagnóstico de enfermedad renal crónica, CADIO 5, con una tasa de filtrado glomerular de 1.7 mililitros por minuto. Se integra un síndrome urémico. Es un paciente que presenta datos de urgencia dialítica, por lo cual se solicita la valoración por el servicio de nefrología. El servicio de nefrología indica iniciar el tratamiento de reemplazo renal y para continuar con el abordaje del dolor abdominal por el cual ingresó el paciente, el servicio de cirugía le solicita una tomografía simple de abdomen que nos van a describir a continuación. Buenos días. Mi nombre es Gerardo Frías Méndez y por parte del servicio de imagen contamos dentro del archivo radiológico una tomografía de abdomen simple del 29 de octubre del 2019. En los primeros cortes valorados del tórax, podemos ver en este eje corto cómo existe un importante derrame pericárdico de un ponderado de 26 milímetros, así como vemos un derrame pleural bilateral de predominio derecho, así como algunos signos indirectos de anemia a expensas del signo del septo interventricular. En la ventana paraparénquima nos encontramos un poco de atelectasias asociadas. En la ventana para hueso nos encontramos con cuerpos extraños de densidad metálica, el más grande en la región dorsal izquierda. Otros dos más en el segmento posterobasal del lóbulo inferior del lado izquierdo. Y ya propiamente lo que encontramos en el abdomen es líquido libre. Si se dan cuenta en los cortes axiales, vemos esta distribución perihepática, perisplénica, hacia ambas correderas, paritocólicas, de predominio derecho, así como en áreas dependientes aquí en hueco pélvico. Así como vemos cómo la vejiga se encuentra con un engrosamiento difuso de hasta 11 milímetros, lo que nos sugiere cistitis. También nos encontramos ahí en un globo de sonda transuretral, así como el aumento de la atenuación de la grasa intraabdominal, en la grasa pélvica, en la raíz del mesenterio, y también los riñones nos encontramos con una disminución de su espesor cortical de predominio derecho, lo que nos sugiere nefropatía. Este paciente, la indicación de esta tomografía fue una pancreatitis, sin embargo el páncreas se encuentra de morfología y densidad conservada. En cortes más inferiores nos encontramos con una hernia inguinal derecha de contenido graso no complicada, así como los testículos en el tercio distal del canal inguinal. Y finalmente en esta tomografía, en este corte sagital con ventana para hueso, nos encontramos fenómenos de vacío multinivel que nos hablan de una enfermedad degenerativa de los discos intervertebrales. Eso sería todo de los hallazgos de imagen. Listo, pues ahí hasta el día 29, en donde pues ya se descarta que tenga una patología abdominal que requiera intervención quirúrgica de urgencia, se descarta el probable diagnóstico de una pancreatitis.
Y bueno, para el día 30 tenemos prácticamente la misma exploración física. Continuamos con la presencia de estertores húmedos basales. En cuanto al precordio, los ruidos rítmicos disminuidos de intensidad con aumento de la frecuencia y sin otros fenómenos agregados. El abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda. Los signos vitales con nuestro paciente hemodinámicamente estable, igual con tendencia a la hipertensión y la continuación de un descontrol glucémico. Las extremidades íntegras con la fuerza conservada y el edema persistente. El día 30 de octubre se toman laboratorios nuevamente de rutina, donde podemos ver que, bueno, prácticamente no hay alteraciones en cuanto a la biometría hemática. La química sanguínea sí tenemos que la creatinina continúa en 29.96, persiste la presencia de la hipercalemia y los otros desequilibrios hidroelectrolíticos, la hiponatremia, una hipocloremia, una hipocalcemia, una hiperfosfatemia. La gasometría nos continúa reportando una acidosis metabólica con un déficit de base de menos 20.4 y un lactato de 2.5. Como ya habíamos dicho, el servicio de nefrología indica a estas alturas iniciar la terapia de reemplazo renal, por lo que se decide la colocación de un catéter Majurca que se coloca yugular derecho, guiado por ultrasonido y sin ninguna complicación. Se le solicita una placa de rayos X para verificar la correcta colocación del catéter. Aquí se corrobora que está bien colocado y se decide iniciar el tratamiento del reemplazo renal. Previamente a esto y por los hallazgos reportados por el servicio de imagen, se hace un rastreo ultrasonográfico en el servicio de urgencias, en donde podemos ver donde están señalados con letras FF la presencia de un líquido pericárdico de tipo homogéneo, que sí se encuentra aumentado, que nos habla de un derrame pericárdico. También podemos ahí detectar el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Como les mencionaba, el día 30 a las 11:56 horas se inicia la hemodiálisis y termina a las 15:56 horas con un ultrafiltrado de 2.500 mililitros en 4 horas. Algo que se presenta durante la hemodiálisis es un episodio de hipotensión. Ya no se mantienen las TAMs perfusorias, por lo que se decide iniciar aminas. Al término de la hemodiálisis se registran los siguientes signos vitales: una TA de 103/76, una frecuencia cardíaca de 90, una respiratoria de 20 y una temperatura de 36, igual con un descontrol muy leve de la glucosa. Se toman estudios de laboratorio posteriores a la hemodiálisis, en donde prácticamente la biometría no hay cambios. En la química sanguínea, el cambio más evidente es la disminución en los niveles de creatinina hasta 15.67. Y pues algo muy importante, la hipercalemia pues ya se encuentra remitida hasta este momento, pero pues nuestro paciente continúa aún con tendencia a la acidosis. Esto fue cuando terminó, aproximadamente entre 4 y 5 de la tarde. Ya durante la noche, a las 12:50 más o menos, ya del día 31, el paciente presenta un evento de taquicardia, una frecuencia cardíaca de 170 latidos por minuto. Posteriormente, un episodio de bradicardia de 30 a 40 latidos por minuto. El paciente presenta deterioro neurológico hasta un Glasgow de 3, por lo que se decide un manejo avanzado de la vía aérea para protección de la misma. Por los antecedentes antes referidos, el rastreo ultrasonográfico, se decide realizar una pericardiocentesis guiada por ultrasonido, donde se observa un derrame pericárdico con diámetro de 2.9, que equivale aproximadamente a 1.500 mililitros aproximadamente. Cuando se hace esta pericardiocentesis, se obtienen 2 heces de líquido hemático. Posterior a la realización de la pericardiocentesis, el paciente presenta asistolia, por lo que se da reanimación cardiopulmonar 5 ciclos, se pasan IV ámpulas de adrenalina, también se pasan 10 ámpulas de bicarbonato sin diluir, pero sin embargo pues no se obtiene retorno de la circulación espontánea, por lo que se declara clínicamente fallecido el día 31 de octubre a las 1:25 horas.
Los diagnósticos de defunción quedan como taponade cardíaco, un derrame pericárdico y una enfermedad renal crónica. ¿Alguna duda? Bueno, continuando, como ya mencionábamos, nosotros tuvimos un paciente que ingresó por un dolor abdominal. El paciente no tenía antecedentes de enfermedades crónicas, se ingresa por un síndrome doloroso abdominal, de inicio es abordado por el servicio de cirugía, quienes pensaban en una probable pancreatitis, la cual se descarta porque no cumple con criterios de laboratorio ni de imagen. Lo que sí se evidencia es el diagnóstico de enfermedad renal crónica y pues la persistencia de desequilibrios hidroelectrolíticos, así como desequilibrios ácido-base, lo que mencionamos, ¿no? La persistencia de la acidosis metabólica. Entonces, vamos a tener que con los signos y síntomas que presentaba el paciente, la serostomía, la anorexia, las náuseas, la emesis, el dolor abdominal, la astenia, edema de miembros inferiores, disnea en reposo, ortopnea y temblor, podemos integrar diagnósticos sindromáticos como el síndrome urémico, un síndrome doloroso abdominal que posteriormente fue remitido, un síndrome de derrame pleural bilateral y un síndrome anémico. Ya al iniciar el abordaje del paciente y con los estudios paraclínicos, podemos concluir en una hipercalemia moderada sin repercusión electrocardiográfica, una hiponatremia, hipocloremia, una anemia normocítica normocrómica grado 3 de la OMS y una acidosis metabólica. Los diagnósticos etiológicos, bueno, una enfermedad renal crónica, un derrame pericárdico y lo que causó la defunción, ¿no? Un tamponamiento cardíaco. Nuestro paciente sí cumplía con criterios de urgencia dialítica por la acidosis metabólica refractaria, el síndrome urémico que presentaba, ya la presencia de derrame pericárdico y un derrame pleural, por lo cual se decidió la colocación del catéter Majorca e iniciar la hemodiálisis con una ultrafiltración en 4 horas de 2.500 mililitros. Entonces, pues ya integrando la información, nuestro diagnóstico queda como una pericarditis urémica que nos desencadenó un derrame pericárdico y este se complicó con un taponamiento cardíaco. Esto hizo un descenso del gasto cardíaco y puso al paciente en un estado de choque y su posterior defunción. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? Bueno, pues vamos a continuar con una revisión. Pericarditis y derrame pericárdico. Vamos a recordar que el pericardio es una membrana fibrosa que recubre el corazón. Está compuesta por 2 capas, que es un pericardio visceral o epicardio y un pericardio parietal. El pericardio visceral es una capa adherida firmemente al miocardio y a los vasos y está formada por células mesoteliales que son capaces de modificar su forma. El pericardio parietal es una capa superpuesta que separa el corazón de los órganos del mediastino y este está formado principalmente por colágeno y fibras elásticas. El pericardio posee células mesoteliales que contienen numerosas microvellosidades y estas facilitan la fricción y la facilidad del intercambio de fluidos y electrolitos y proteínas. Y vamos a tener que entre el pericardio visceral y el pericardio parietal se forma un espacio virtual que contiene un líquido amarillento que de forma fisiológica está entre 10 y 15 mililitros, de 15 y 50 mililitros, perdón. Este favorece la lubricación y el deslizamiento durante los cambios que se producen durante la contractilidad, la relajación y durante todo el ciclo cardíaco. Las funciones que tiene el pericardio son que permite la actividad cardíaca continua, sin rozamiento, tiene también una función de barrera y también sirve para dar posición fija al corazón dentro de la caja torácica mediante varias uniones ligamentosas que van al esternón, la columna y el diafragma. En cuanto a sus funciones mecánicas, tiene una limitación de la dilatación miocárdica excesiva y el mantenimiento de la distensibilidad. Bueno, hablando de ya derrame pericárdico, vamos a tener que se define como la acumulación de más de 50 mililitros de líquido en el espacio pericárdico. Fisiológicamente hablando, esto se puede dar de 2 maneras.
cuando aumenta la producción de líquido por las células mesoteliales en forma de exudado, y esto puede ser secundario a la inflamación del pericardio. La otra forma es la disminución de la reabsorción debido al aumento de la presión venosa sistémica, y esto hace que se acumule líquido en forma de trasudado. Existen varias clasificaciones para el derrame pericárdico, puede ser por el tiempo de evolución, por el tamaño, la distribución y los efectos hemodinámicos que este tenga. También por la composición o el tipo de derrame que se forme. En cuanto a la etiología, vamos a tener que en los países desarrollados, idiopática es 50%, también se asocia con cáncer. Tenemos que en los países no desarrollados, las principales causas de los derrames pericárdicos son las pericarditis de etiología infecciosa, que pueden ser virus, bacterias, incluso hasta tuberculosis, ¿no? También existen pericarditis relacionadas con enfermedades sistémicas, con enfermedades inmunológicas, inflamatorias, como artritis reumatoide, fiebre reumática y pues asociadas a la enfermedad renal crónica, como en nuestro caso. También existen causas traumáticas y posoperatorias, drogas y otras, ¿no? Presencia de presión venosa central elevada, un síndrome de vena cava superior, etc. Ya abocándonos a la pericarditis en la insuficiencia renal, vamos a tener que es común, hasta en un 20% de los pacientes se puede presentar, y que existen principalmente dos tipos: una pericarditis de tipo urémica, que representa un 6 a un 10%, y una pericarditis asociada a la diálisis o a la hemodiálisis, que representa un 13%. La urémica, esta se presenta antes de que se haya iniciado las sesiones de hemodiálisis o diálisis peritoneal, o muy poco tiempo después de haberla iniciado. Se relaciona con una inflamación del pericardio parietal y visceral, y se correlaciona con valores mayores de 60 miligramos de BUM. Y en cuanto a la pericarditis asociada a diálisis, se relaciona con una diálisis inadecuada o una sobrecarga de volumen. Lo que tenemos es que la pericarditis urémica actualmente es una entidad poco frecuente, cada vez porque se inician tempranamente los tratamientos de reemplazo renal, y pues cada vez son más eficientes. Hablando patológicamente, la pericarditis urémica tiene tres presentaciones: una forma fibrinosa, que es la más común, una serofibrinosa, que es de las menos comunes, y la hemorrágica, que prácticamente es poco probable, ¿no? Estas son formas exudativas que se caracterizan por niveles altos de proteínas y células mononucleares, y existen ciertos parámetros o ciertos datos que nos pueden hacer sospechar de esto, que es que un paciente tenga una temperatura mayor a la admisión, la presencia de estertores, una presencia sistólica menor de 100, una distensión venosa yugular y antecedente de diálisis peritoneal con derrame pericárdico grande. En cuanto a la clínica, hablando específicamente de la pericarditis urémica y los derrames que se pueden condicionar posteriores, pueden ser fiebre, dolor torácica de características pleuríticas, un roce pericárdico transitorio persistente, una frecuencia cardíaca baja, o los datos clínicos como tal de un tamponamiento. Pero otra cosa es que puede ser muy común que los pacientes se encuentren asintomáticos. El diagnóstico lo podemos hacer con una ecografía, la cual también nos va a permitir determinar el tamaño y los efectos hemodinámicos que está teniendo. También puede ser clínico, que estos ya se dan cuando ya existe un tamponamiento cardíaco, puede ser a través de radiografía y otras pruebas que nos ayudarían a determinar la etiología. Sin embargo, pues sí hay que estar en un contexto clínico para poder sospechar de una pericarditis urémica. Una tomografía computarizada y una resonancia magnética también nos ayudarían. Estos son los criterios de Weizmann que se utilizan cuando se hace una ecografía, y se da mediante la sumatoria de la telediástole de los espacios pericárdicos anterior y posterior que se encuentran libres de ecos. Se dice que si hay una separación menor de 10 milímetros es uno ligero, moderado en una separación de 10 a 19 y uno severo cuando existe una separación de 20 o más.
Para continuar con el diagnóstico, podemos pensar en un electrocardiograma. Sin embargo, en las pericarditis urémicas no se van a mostrar las típicas elevaciones difusas del segmento ST que se mostrarían en otras pericarditis. Y esto se da porque hay ausencia de la inflamación miocárdica. Y bueno, si llegara a aparecer alteraciones del segmento ST, debemos de sospechar en otra causa de pericarditis. El tratamiento, bueno, este todavía es controversial. En algunos casos o en algunas literaturas se menciona que la hemodiálisis y la diálisis peritoneal son las que más favorecen la remisión de esto. Se menciona en la literatura que para evitar un hemopericardio se debe realizar una hemodiálisis sin heparina, el tratamiento con AINES para disminuir el dolor, corticosteroides y bueno, en los casos muy específicos, la pericardiocentesis. Y bueno, tenemos que la complicación que tuvimos en este caso fue un tamponamiento cardíaco, que es una compresión significativa del corazón por aumento o acumulación de contenido pericárdico. Puede ser líquido pericárdico, sangre o material purulento e incluso gas. De forma que los mecanismos que tiene el pericardio compensatorio sean superados. Inicialmente se da un aumento de la presión intrapericárdica y se da una afección directa en las cavidades derechas, estas porque son las que tienen menos presiones. Se trata de hacer un equilibrio de presión diastólica del ventrículo derecho. Sin embargo, cuando este ya es demasiado, el volumen del ventrículo derecho se hace progresivamente menor. Esto nos va a dar un descenso en el gasto cardíaco y nos va a condicionar un estado de choque. Con respecto a los hallazgos de imagen que fue el derrame pericárdico severo, entonces vamos a tener primero unas consideraciones anatómicas. En esta tomografía contrastada de tórax podemos identificar que el pericardio parietal se va a encontrar hacia el borde libre del ventrículo derecho, haciendo esta interfase con la grasa epicárdica, y identificamos al pericardio parietal como esta banda hiperdensa que debe medir menos de 2 milímetros en los estudios tomográficos. Más de ello nos hacía pensar en otros diagnósticos diferenciales como la pericarditis constrictiva. El espacio va a albergar menos de 50 cc, normalmente van a estar localizados en los senos pericárdicos. En los estudios de imagen de elevación pericárdica, en el entorno de urgencias, el primer estudio siempre será el eco transtorácico, ya que nos aporta información funcional sistólica y diastólica, y especialmente en los casos de tamponaje cardíaco nos vamos a encontrar como un movimiento paradójico del septum interventricular. Y dentro del abordaje, una vez ya teniendo la sospecha, pues dirigirnos a una pericardiocentesis que cuando se realiza a ciegas podemos tener una tasa de éxito del 76%. Cuando es guiado por ecocardiografía podemos incrementarlo hasta un 94%. Sin embargo, cuando nosotros se está realizando el cardiograma, si tenemos algunas de estos hallazgos como el derrame loculado, un neopericardio, un engrosamiento pericárdico, lo más apropiado es que se realice una tomografía computada precisamente para barajear otras alternativas diagnósticas. Si seguimos encontrando algunos hallazgos que vamos a ver a continuación que nos sugieran un tamponade, pues realizar una pericardiocentesis. Sin embargo, si hay otros hallazgos que nos sugieren que sugieren una alternativa diagnóstica como la pericarditis efusiva constrictiva, pues continuar el abordaje con una cardioresonancia magnética. Dentro entonces de la enfermedad pericárdica adquirida vamos a tener una constelación. En el caso del derrame pericárdico tenemos a evaluar en la tomografía computada 4 puntos esenciales. Vamos a evaluar la atenuación, vamos a evaluar el grosor pericárdico, las causas, algunas complicaciones y la severidad. En el primer caso vamos a tener este ejemplo, es un paciente con dolor torácico agudo. Vemos aquí entonces una tomografía contrastada a nivel del caído de la aorta y a nivel de la cara inferior del ventrículo izquierdo. En el primer caso vamos a ver el derrame pericárdico hiperdenso. Vamos a ver que la atenuación menos de 20 unidades Hounsfield, pues nos hablan de un trasudado. Por arriba de esto, pues podemos pensar en hemopericardio y algunos exudados. En este caso vemos el líquido pericárdico hiperdenso, secundario, si nos vemos aquí en el caído de la aorta, como el medio de contraste nos define la íntima del mismo, esto en relación a una disección aórtica, un Stanford A. Y como esto fue secundario a una ruptura, pues hay una extravasación
del medio de contraste hacia el saco pericárdico. Otras características es el grosor pericárdico, como les comenté, es muy importante porque nos permite descartar otras alternativas diagnósticas y podemos evaluar de mejor forma la severidad en leve, moderado y severo, por lo que ya se comentó anteriormente. Y por supuesto, pues nos ayuda a señalar algunas posibles causas del derrame o del taponamiento, como lo vemos en este caso por esta disección aórtica. Con lo que respecta al tamponamiento cardíaco, podemos tener algunos hallazgos que nos puedan sugerir por la placa. Tenemos 3 placas en proyección posterior anterior, en 3 escenarios distintos. El primero nos revela el signo de la botella de agua. Entonces, este es un paciente con una derrame pericárdico por una tuberculosis. Vemos que para ver este signo mínimo tienen que haber 200 cc en el saco pericárdico. El paciente tiene que estar de pie o en sedestación para que exista una adecuada redistribución del flujo y tengamos esta morfología que se le llama también en garrafa de agua. Por el otro lado, tenemos un paciente con un trauma cerrado de tórax. Es un paciente, si observamos en esta placa, podemos delimitar el pericardio parietal en ambos lados, a expensas del gas intra y extrapericárdico. Y también, lo más importante aquí es que vemos que la silueta cardíaca está adelgazada. Esto ya nos habla de un nemopericardio a tensión y también una posible causa de taponamiento cardíaco. En este último caso es un paciente con un trauma penetrante de tórax. Es un paciente que vemos el signo del borde cardíaco izquierdo recto. En condiciones normales nosotros vamos a ver una concavidad debajo de la arteria pulmonar. Sin embargo, en estos pacientes, por mínimo que sea el hemopericardio, a veces rellena este espacio cóncavo y lo forma o lo lleva a tener esta línea recta en el borde cardíaco. Y esto pues ya nos da un valor predictivo positivo bastante alto, del 86%, para sospechar en este entorno específico de un traumatismo penetrante. Finalmente, en la tomografía también se puede sospechar algunos hallazgos de tamponade, no necesariamente en la ecocardiografía, y vamos a ver una constelación de manifestaciones en la tomografía computada y la resonancia magnética. Aquí vamos a ver algunos hallazgos que podemos encontrar en la fase contrastada y en fase simple. En este primer cuadro vemos en este acercamiento a la arteria pulmonar. Normalmente cuando nosotros realizamos el estudio contrastado, pues el contraste va a llegar aquí a la vena cava superior. Sin embargo, cuando hay un aumento de las presiones intracavitarias derechas, puede existir este reflujo de medio de contraste hacia la vena ácigos, lo cual es anormal. Si vemos en cortes más inferiores, vemos igual el reflujo del medio de contraste hacia la vena cava inferior, lo cual igual es anormal. También vemos dilatación del seno coronario y noten igual la dilatación 5 veces más de la vena cava inferior a la aorta torácica descendente. Esto igual nos habla del aumento de las cavidades derechas. Por otro lado, en esta tomografía de abdomen vemos que en los pacientes de larga data puede aparecer este edema periportal. Vemos como en las ramas de la porta, como hay un trayecto hipodenso, lo que nos sugiere tal diagnóstico. Y en estas últimas dos, en este derrame pericárdico importante que vemos a nivel bicameral, vemos que el derrame pericárdico genera el aplanamiento del borde libre del ventrículo derecho, lo que igual nos sugiere un tamponado en este caso. Y finalmente, aquí en esta tomografía contrastada, vemos como hay un derrame pericárdico importante y genera una dilatación del ventrículo derecho y una desviación del septum interventricular hacia la izquierda. Todas estas constelaciones son las que finalmente nos apuntan a un tamponade cardíaco, no una por sí sola, que nos podría generar otras sospechas diagnósticas como valvulopatías tricuspídeas, entre otras cosas. De imagen sería todo. Buenos días, yo soy Catherine Rojas, soy R2 de Anatomía Patológica y el día de hoy voy a presentar la autopsia 45 del año 2019, realizada por mi compañera la doctora Yamilet Sánchez Corona, R3, y supervisada por el doctor Helio Germán Recinos Carrera, médico adscrito del servicio. Se realiza
un estudio post-mortem o autopsia parcial en el cuerpo de un hombre de edad aparente similar a la cronológica, sin anormalidades aparentes en el tórax, con abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, extremidades íntegras, con huellas de venopunción en sitios habituales, palidez generalizada de tegumentos. A la apertura de cavidades solo hubo salida de 215 mililitros de sangre en la cavidad pericárdica y de coágulos no cuantificados. Esta es una vista posterior de los pulmones. Tanto el derecho como el izquierdo presentaron pesos normales. Su superficie externa es café grisácea. Igualmente se observan bandas fibrosas en ambas bases y máculas antracóticas. Al corte, el parénquima pulmonar es café claro, blando y de aspecto esponjoso. Igualmente observamos áreas más oscuras y sólidas al tacto. Destaca igual la presencia de estos ganglios linfáticos peritraqueobronquiales de aspecto antracótico. Al corte histológico, el parénquima pulmonar pues, mantenía una arquitectura histológica conservada. El corazón se encuentra aumentado en peso, 986 gramos es lo que pesa. Esta es una vista anterior en la que podemos observar pericardio, que es café oscuro y opaco, también la emergencia de los grandes vasos y destaca igualmente la presencia de estos ganglios linfáticos antracóticos inmersos en el tejido adiposo mediastinal. A los cortes coronales del corazón ya fijado, aquí podemos observar lo que es la aurícula derecha, que se identifica por la presencia de los músculos pectíneos, y el miocardio del ventrículo izquierdo, que como podemos ver no presenta alteraciones en su coloración. Otra cosa a destacar, y que es muy aparente en esta fotografía, es la presencia de estos coágulos y de material fibrinoso que se encuentra disecando lo que es el epicardio del pericardio parietal, y que se encuentra rodeando toda la circunferencia del corazón hasta la emergencia de los grandes vasos. Otra cosa a destacar es la presencia de la aterosclerosis de la arteria coronaria derecha, así como también de la aorta. En otros cortes coronales, igualmente destaca la presencia de este material hemático y material fibrinoso, y aquí podemos observar que el espesor de medio del ventrículo derecho es de 0.5 centímetros, mientras que del ventrículo izquierdo es de 1.2 centímetros. Este es otro corte coronal igualmente. Volvemos a observar el material fibrinoso que se encuentra entre el epicardio y el pericardio parietal y que se encuentra incluso hasta la emergencia de los grandes vasos. A los cortes histológicos, este es del tronco de la arteria pulmonar. Aquí observamos adventicia y el pericardio parietal, y entre estas dos capas pues observamos una hemorragia reciente y extensa. En esta otra fotomicrografía, igualmente teñida con hematoxilina y eosina, observamos pericardio parietal y epicardio, en el que observamos hemorragia reciente y extensa, así como también extravasación de eritrocitos de los vasos sanguíneos del epicardio. Este es un corte histológico del ventrículo derecho en el que observamos miocardio sin alteraciones histológicas y este material fibrinoso adherido al epicardio del mismo. En cuanto al tubo digestivo, empezando por esófago, este fijado y previamente seccionado presenta una mucosa blanquecina con pliegues longitudinales y igualmente se logran observar soluciones de continuidad en el tercio superior, mientras que el estómago presenta una mucosa café clara con pliegues conservados, siendo más oscura en la región del cuerpo y del fondo y con un aspecto empedrado. A los cortes histológicos destaca la presencia de un infiltrado linfoplasmocitario en la lámina propia. No se observa ni atrofia ni metaplasia intestinal. Cabe mencionar que en todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto, observamos estas bandas de contracción en la capa muscular propia. En cuanto al colon, en sus segmentos sigmoides, ya fijado y previamente seccionado, presenta una mucosa café clara con pliegues conservados y escasas zonas más oscuras de mucosa invaginada hacia la pared. El páncreas se encuentra en un peso normal. Al corte, su parénquima es café claro, lobulado y con zonas de infiltración adiposa. A los cortes histológicos, los acinos pancreáticos, así como también los islotes de Langerhans y los conductos excretores, no mostraban alteraciones histológicas. Sin embargo, volvemos a encontrar las áreas de infiltración adiposa antes mencionadas, así como también fibrosis subintimal y degeneración de línea de la media de los vasos arteriales de pequeño y mediano calibre. El hígado
se encuentra ligeramente disminuido en peso. Al corte, su parénquima es café oscuro con zonas amarillas, granulares y con este aspecto nuez moscada. En estas dos fotomicrografías tenidas con hematoxilina y iosina, observamos principalmente la congestión sinusoidal concéntrica de la vena lobulillar, así como también cambios regenerativos de los hepatocitos como la binucleación y la esteatosis microvesicular. El vaso se encuentra en un peso normal, al corte su parénquima es café vinoso, homogéneo y friable al tacto. A los cortes histológicos destaca la presencia de la congestión de la pulpa roja, así como también fibrosis subintimal y degeneración de harina de la media de las arterias penicilares. En cuanto al bloque aortorrenal, esta es una vista posterior, aquí podemos observar que la aorta presenta múltiples placas calcificadas de ateroma. Ambos riñones se encuentran disminuidos en peso, con un predominio sobre el riñón derecho, ambos con una superficie externa café oscura, granular, opaca y con zonas de retracción. Al corte, vemos pérdida de la relación corteza-médula, sobre todo en estas áreas de retracción antes mencionadas. Por su parte, la vejiga, al corte presenta una mucosa café clara, con pliegues conservados y zonas hemorrágicas en la parte del trígono. En esta fotomicrografía del corte de parénquima renal, teñido con hematoxilina y iosina, observamos degeneración quística de los túbulos de la corteza, así como también tiroidización de los mismos. A mayores aumentos, destaca la presencia, la alinización de algunos glomérulos y infiltrado linfoplasmocitario intersticial, así como también fibrosis subintimal de vasos arteriales de pequeño y mediano calibre. Ambas glándulas suprarrenales se encuentran en un peso normal. Su superficie externa es café clara con tejido adiposo adherido y al corte la corteza es naranja con una médula café oscura. A los cortes histológicos observamos deslipoidización córtico-adrenal y congestión intersticial. La próstata pesa 50 gramos. Al corte su parénquima es café amarillo y se observan estas zonas nodulares y blanquecinas y con una consistencia aumentada al tacto. Entonces, finalmente, los diagnósticos que integramos en el servicio de anatomía patológica, el principal es el hemopericardio que evidenciamos en las primeras fotografías, tanto macroscópicas como microscópicas. Encontramos igualmente datos anatómicos de insuficiencia cardíaca congestiva global, esto evidenciado por la hipertrofia biventricular. Encontramos igualmente congestión pasiva crónica del hígado y del vaso, aterosclerosis aórtica grado 3B, esofagitis aguda ulcerada en el tercio superior, gastritis crónica antral, enfermedad diverticular no complicada del colon sigmoides, atrofia cortical renal, hiperplasia nodular prostática y así como datos anatómicos de choque. Es decir, esto demostrado por la miopatía multivisceral de todo el tubo digestivo, esteatosis microvesicular de los hepatocitos y la deslipoidización córtico-adrenal de las glándulas suprarrenales. Entonces, concluimos que la causa de muerte de este paciente fue por un choque cardiogénico. Rápidamente, dos artículos de revisión que les voy a mencionar. El primero se titula Muertes por taponamiento cardíaco, se publicó en el año 2007 y el objetivo principal de este artículo era determinar la frecuencia durante 10 años en el hospital, en el departamento de histopatología del Hospital Royal Cornwall, de pacientes que hayan fallecido por taponamiento cardíaco. Se realizó este número de autopsias, de las cuales 461 correspondían a causas de muerte por taponamiento cardíaco, de los cuales la causa más frecuente se asigna como hemopericardio secundario a una ruptura de miocardio posinfarto, seguido de una ruptura intrapericárdica del aneurisma aórtico. Igualmente se encontraron 3 casos de derrame no hemorrágico, 5 postraumáticos y 4 de causas diversas. De manera general, en este artículo mencionan que las causas de taponamiento cardíaco puede ser tanto por un derrame pericárdico, ya sea un trasudado o un exudado, o bien por un hemopericardio. Y bueno, de manera más desglosada, la causa más frecuente del hemopericardio pues es la ruptura de miocardio posinfarto con un predominio sobre la pared ventricular anterior, seguido de la ruptura intrapericárdica del aneurisma ascendente de la aorta. También se encontraron trombosis de las arterias coronarias y causas diversas, como podemos observar en esta tabla. El siguiente artículo se titula Hemopericardio urémico,
Y a pesar de que es un artículo bastante viejito, de 1968, es importante conocerlo, ya que nos puede ayudar a entender mejor la fisiopatología del hemopericardio en pacientes con estado urémico. En este artículo se estudiaron a 12 pacientes en el Hospital General de Colorado y en el Hospital de Denver. Esto de 1965 a 1967. De los 12 pacientes, 11 tenían insuficiencia renal crónica y un paciente tenía historia de uremia por necrosis tubular aguda. De estos 12 pacientes, 6 fueron sometidos a hemodiálisis previo al desarrollo de la efusión pericárdica. Y de manera general, se menciona que la pericarditis urémica se puede observar hasta en el 51% de los pacientes con falla renal crónica y hasta en el 18% de pacientes con uremia aguda. Por lo tanto, las efusiones pericárdicas se pueden describir tanto en estados agudos como crónicos, siendo más frecuente en los estados crónicos. Y a manera de conclusión, mencionan que el hemopericardio urémico puede ser atribuido al sangrado del saco pericárdico, ya sea como resultado de la ruptura de pequeños vasos sanguíneos o bien por alteraciones de la coagulación por el mismo estado urémico en el que se encuentra sometido el paciente. De los 12 pacientes que se estudiaron en este artículo, 3 mostraron un incremento de la severidad del taponamiento cardíaco en el periodo posdialítico y 2 requirieron pericardiocentesis de emergencia. Entonces, se concluye que el deterioro rápido por la diálisis puede ser causado por 3 causas. La primera puede ser que el sangrado del saco pericárdico sea por el uso de la hepaína durante el procedimiento o bien por la generación de un gradiente osmótico entre el líquido pericárdico y la sangre, esto debido a una alteración en el equilibrio de solutos en el líquido pericárdico. Y finalmente, puede ser también causado por una reducción del volumen sanguíneo con acentuación de la disminución del llenado ventricular diastólico. Entonces, como podemos observar, este artículo, a pesar de la antigüedad que tiene, nos puede como orientar más hacia la causa posiblemente de muerte de nuestro paciente. Y eso sería todo. Bueno, ya para terminar esta sesión, quiero comentarles que este caso, bueno, pues fue un caso muy complejo que ahorita viéndolo en retrospectiva, bueno, pareciera ser, pues pareciera ser no tan complejo quizá. Sin embargo, bueno, pues sí, tuvo su nivel de complejidad. Y bueno, los que yo les quiero presentar es esta pequeña revisión que hicimos ya posterior a valorar el caso. Finalmente el caso, aunque ya lo vemos en retrospectiva, bueno, fue un tamponade y aparentemente esto, bueno, pues, se corrobora tanto por imagen como por, bueno, sobre todo por patología. Sin embargo, bueno, inicialmente el paciente pues no llegó por un tamponade, de hecho llegó con un cuadro abdominal, se diagnostica una falla renal crónica agudizada y durante su abordaje, bueno, pues se vio que tenía un derrame pericárdico. El manejo que se hizo, bueno, fue el manejo de acuerdo a los criterios de urgencia dialítica que traía, entre ellos el síndrome urémico, el tamponale como tal, el síndrome urémico y el derrame pericárdico como tal. Fue valorado por el área de nefrología, quien consideró que era pues, urgente la realización de la terapia sustitutiva y la cual se hizo aparentemente sin complicaciones. ¿Qué sucede? Que pues, el paciente posterior a la terapia aparentemente exitosa, pues presenta deterioro y que lo cual ni siquiera fue inmediato, fue prácticamente dentro de las 12 horas siguientes y pues finalmente fallece a pesar de que teníamos, pues ya tenía una terapia exitosa renal para el manejo de esta situación. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues lo que se hizo, pues ya todo lo que se comentó. ¿Qué es lo que se pudo haber hecho o qué es lo que dice la literatura? Bueno, realmente de estos casos hay, aunque aparentemente es muy posible, pues hay muy pocos descritos que fallezcan durante la diálisis o que fallezcan a pesar de que se le está dando el tratamiento resolutivo de su problema. Este llama la atención, no es un artículo tan reciente, pero es un caso muy similar en donde el paciente presenta una evolución aparentemente pues muy parecida a nuestro paciente. Pero bueno, ¿qué pasa si continuamos haciendo revisiones? Hay controversia en este tipo de pacientes en los que aparentemente están estables, como nuestro paciente, si recuerdan todas las diapositivas del abordaje y evolución clínica, sus signos vitales se mantenían estables,
incluso en las imágenes ecocardiográficas no había datos de colapso ventricular o no había datos de movimiento paradójico, como lo menciona el doctor radiología. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que es conveniente hacer? Nos refiere este título, derrame pericárdico en enfermedad renal, ya que, bueno, el derrame pericárdico, una de las múltiples causas o de las más conocidas, que incluso la describe Bex hace casi 100 años, en el 35 por ahí, describe la tríada de Bex en los pacientes con derrames traumáticos y describe el tamponade. Pero en los derrames pericárdicos en enfermedad renal, este artículo que nos dice, tocar o no tocar, o más o menos literal, picar o no picar. ¿Qué es lo que hace en este análisis? Y bueno, vámonos un poquito más atrás a hacer una revisión de la literatura. ¿Qué es lo que dice la literatura? Bueno, habitualmente estos pacientes cuando se deben de puncionar es cuando hay un riesgo de tamponale. Este paciente el tamponale, bueno, pues son datos clínicos, son datos ecocardiográficos, pero inicialmente, como les mencionaba, uno de los datos clínicos, la hipotensión, la presión venosa centrada elevada, el pulso paradójico, la tríada de Bex, como se menciona. Sin embargo, esta se describe principalmente en pacientes con pericarditis o tamponale traumático. Aquí menciona que el tamponade parece ser raro en pacientes que son asintomáticos e incluso diagnosticados por ecocardiografía. Lo mismo mencionan en este artículo, que es una revisión del 87, en donde también dicen que en su experiencia, en la revisión de los casos que hicieron, que fueron 1000 pacientes, dicen que la pericardiocentesis se ha probado ser un procedimiento de alto riesgo y solo se reserva en circunstancias de emergencia y realizado pues en una sala quirúrgica. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque pareciera la resolución obvia, bueno, pues tiene sus riesgos, incluso no es el procedimiento recomendado en esta evaluación de los pacientes urémicos o con derrame pericárdico, que son asintomáticos o que, como el caso de nuestro paciente, aparentemente estaba estable. Esta es una revisión más reciente del 2017, en donde, bueno, se hace una revisión de la pericarditis, el derrame pericárdico, la pericarditis constrictiva, que, bueno, que condicionaría el tamponale en la enfermedad renal crónica. Y bueno, aquí vemos que también la estadística es muy similar a la que nos presentaron. El tamponale ocurre en un porcentaje bajo de pacientes, un 20% de los pacientes que van a diálisis, y se dice que en general, bueno, pues solo un 7.3 de los pacientes, de estos pacientes que pueden hacer tamponale, tienen datos clínicos electrocardiográficos o datos clínicos de esta enfermedad. O sea, a pesar de que el porcentaje es bajo y por clínica y electrocardiografía, el poder tener un diagnóstico de tamponale aún el porcentaje es bajo. Y el tratamiento, lo que recomienda esta revisión es el manejo de diálisis lo más pronto posible. Entonces, pues básicamente ese es el abordaje que se hace en todo el mundo, el que se hace el que se hizo en esta circunstancia, y en este mismo artículo refieren que la pericardiocentesis es una recomendación 1C. Si recordamos 1C, quiere decir que es recomendado, sin embargo, con muy poco nivel de evidencia, a pesar de ser 1. 1 es una fuerte recomendación con una evidencia baja. Obviamente, pues la preferencia la mencionan para la diálisis o manejos menos invasivos. Este es un caso o una revisión de un caso también muy similar de un paciente que pasa a las circunstancias parecidas a la que vivimos. Este es bueno, no tengo aquí la fecha, pero es también reciente, en el 2016. Este artículo también hace referencia a otro artículo que es en el 2003, una revisión del tamponale, que ya también nos comentó algo la doctora Gaby. ¿Qué sucede en los tamponales que en el derrame se forma de manera rápida y de manera crónica? Bueno, pues básicamente lo que sucede es que hay un periodo de compensación en donde esto es más en un derrame rápido, que podría ser un traumático. Obviamente el periodo o la cantidad de volumen que se requiere es menos que en el paciente que tiene un derrame pericárdico crónico, como en el caso de nuestro paciente, en donde el periodo o la cantidad de volumen es más permisida. Sin embargo, esta ventana también permite que los síntomas sean más o menos evidentes. Obviamente, bueno, el tratamiento, el tamponale, bueno, aquí se describe
en esta revisión. Pero regresando al artículo, el artículo hace una revisión de qué sucede en los pacientes con tamponale o que hacen tamponale que tienen un derrame pericárdico. Obviamente, esto ya también comentó algo la doctora Gaby, se incrementa la presión intrapericárdica en el derrame pericárdico. Obviamente el líquido aumenta la presión intrapericárdica. Esto va a aumentar la presión del ventrículo en diástole. Va a disminuir el retorno venoso con disminución de volumen y va a haber un incremento gradual de la presión ventricular equilibrando a la presión pericárdica. Esto es de manera compensatoria y en el paciente crónico. Ahora, ¿qué sucedió en este análisis que hicieron? Bueno, que posteriormente a que le hacen la hemodiálisis, disminuye la presión de llenado, disminuye el volumen de precarga, disminuye el volumen de eyección y finalmente disminuye el gasto cardíaco, la presión arterial, el tamponale y el choque cardiogénico, como lo vimos. Les repito, este fue un análisis que se hizo en el 2006 en un caso muy similar. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, el manejo de la pericardiocentesis en estos pacientes pues aún sigue siendo controversial. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se recomienda es la presencia de datos clínicos, la presencia de datos ecocardiográficos, electrocardiográficos. Sin embargo, pues estos no siempre son del todo evidentes, sobre todo en un paciente que parcialmente está compensado sus presiones ventriculares, su presión del derrame pericárdico, y eso hace que muchos datos clínicos conocidos como la tríada de Beck o la hipotensión, la taquicardia, los pulsos paradójicos no sean presentes o no sean evidentes, como fue el caso de este paciente. Y esto ya lo describen desde 1981, que a pesar de que esta tríada pues, se describe como 50 años antes de esta fecha, en los pacientes clínicos o en los pacientes con derrames o con en derrames pericárdicos de manera crónica, toda esta evidencia pues es menor. Entonces, regresando al artículo original, ¿picar o no picar? Bueno, sigue siendo el dilema. En este caso, sí, a pesar del manejo, picamos, pero bueno, pues quizá fue tardío. ¿Cuál sería nuestro abordaje? Bueno, ya lo mencionan todas estas revisiones. El abordaje pues es clínico, valorar tanto los datos clínicos, presión, frecuencia, etcétera, durante y posterior al manejo de la diálisis. Estos datos, bueno, pueden ser evidentes o poco evidentes. Tenemos la ayuda del ecocardiógrafo. Sin embargo, bueno, en este caso, bueno, pues sí hay datos clínicos de pulso paradójico, de colapso ventricular, pero no siempre es evidente. Aquí mencionan en este caso que hubo que hacer una revisión más detallada de algunos hallazgos menores. Sin embargo, estos son ya, pues ya mucha fineza diagnóstica en el manejo del ecocardiograma de pacientes que aparentemente están estables, de que aparentemente están compensados y que aparentemente no tienen riesgo de tamponale, como aparentemente pudo haber sido nuestro paciente, quien a pesar del manejo, bueno, pues sí terminó siendo un tamponale a pesar de todo esto. Bueno, y estas son curvas del ritmo cardíaco, curvas respiratorias y las curvas de volumen de la válvula tricuspidia. Entonces, si vemos, hay unas pequeñas variaciones durante la expiración que pudieran ser, igual, ellos lo agregan como un dato ecocardiográfico muy sutil, que bueno, pues que es de valor para la atención y el manejo de estos pacientes. Y para concluir, bueno, finalmente, como bien dicen, el ojo ve lo que el ojo no ve lo que el cerebro pues no conoce. ¿Esto a qué me refiero? A que pues obviamente tenemos que hacer más ecos, tenemos que ver pacientes, bueno, finalmente como les menciono, el dilema existe en que si estos pacientes se deben de picar o no picar, y este no es un dilema que es local, es un dilema pues creo que generalizado. Incluso la indicación de pericardiocentesis es un nivel de evidencia 1C. ¿Qué va a hacer que esta sea 1A? Pues obviamente ver más pacientes, ver más estudios, tener más herramientas diagnósticas. Actualmente tenemos ecocardiograma. Sin embargo, bueno, pues como les repito, el ojo no ve lo que el cerebro no sabe. ¿Y para qué necesitamos hacer para saber? Bueno, pues que nuestros residentes tengan más entrenamiento en estos estudios. Actualmente, pues estamos tratando de ampliar este conocimiento, llevándolos a rotaciones y dándoles facilidades para asistir a cursos de ultrasonido. Y bueno, concluyendo que aunque este caso a retrospectiva pudo haber sido muy obvio, un tamponale, en la práctica, en las 96 horas que permaneció con nosotros, pues no fue tan obvio,
ni siquiera para el nefrólogo se hizo lo que aparentemente y la literatura mundial recomienda, la diálisis, y que el manejo de la pericardiocentesis se hizo pues, de manera prácticamente heroica, y aún así, bueno, no tuvimos resultados. Sin embargo, pues sí está descrito que es un procedimiento diagnóstico siempre y cuando tengamos pues un contexto más de los pacientes. Y bueno, con esto concluyo la revisión de este caso. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Doctor Valiente. Bueno, buenos días, yo soy adscrito de urgencias, soy Gabriel Valiente. Yo le doy gracias a los servicios de urgencias, a los residentes que prepararon el caso, o sea, hacer este ejercicio clínico en conjunto con 3 servicios, radiología, urgencias y patología, pues es muy importante para que sigamos creciendo como hospital. El hecho de ver a un paciente grave desde triage implica un manejo multidisciplinario. Si se fijan aquí en el caso, el paciente por el hecho de ser nefrópata no se le dejó de tratar y de dar el tratamiento oportuno. Generalmente cuando tenemos pacientes nefrópatas tenemos el estigma de que, ay, bueno, ya es un paciente con mal pronóstico y no se hace lo que le toca. En este caso, el paciente desde que llegó al servicio de triage se estratificó, o sea, se inició el abordaje, como dijo el doctor Serrano, y posterior a esto, pues recibió el tratamiento oportuno, que era tratamiento de reemplazo renal. Como dice el doctor, aquí lo importante pues era la identificación de la enfermedad que estaba causando pues su malestar, o sea, la pérdida del estado de salud, y pues como se fijan durante el caso, pues tuvo una secuencia. La secuencia fue una secuencia lógica de tratamiento, de abordaje, y pues se le dio el tratamiento oportuno. Aquí, como comentaron, pues el tratamiento, ya teniendo los estudios básicos o los auxiliares de abordaje diagnóstico, que son lo que teníamos aquí, laboratorio, tomografía, el eco, pues se llegó a una conclusión anatomofuncional. Ahora, sí hay cursos, como dice el doctor, o sea, ahorita lo que está en boga es el monitoreo hemodinámico no invasivo, que se hace mediante ecocardiograma. Esto no tenemos que tener un curso completo de ecocardiografía o ser cardiólogos para poder abordarlo. Incluso esto en la medicina se llama cardioscopía, o sea, no tienes que ser cardiólogo o tener un curso de ecocardiograma de 2 años para poder saber hacer esto. Entonces yo, pues como conclusión, pues yo creo que el manejo tiene que ser multidisciplinario, nada más nos toca a nosotros como urgencias abordar al paciente, sino también apoyarnos de otros servicios. En este caso, cirugía general, rayos X, y pues no decir nada más yo y yo todo para abordar al paciente. Siempre tenemos que apoyarnos de lo que tenemos a la mano y de otros servicios. Gracias, buen día. Soy Guillermo Cárdenas, nefrólogo que estuvo encargado de la prescripción de la hemodiálisis de este paciente. Solo puntos muy puntuales, bueno, puntualizar algunos aspectos muy básicos. Sí había manera de sospechar que tenía derrame pericárdico, las imágenes son muy claras, o sea, sí, esto fue real. Nadie sabe el paciente que se va a poner inestable con la hemodiálisis, incluso está perfectamente bien descrito que un tamponade se puede hacer evidente durante la hemodiálisis. O sea, el hecho de que un paciente se ponga inestable de manera poco esperada, porque era un paciente con sobrecarga hídrica clara, con necesidad de ultrafiltración, sin otra causa de choque, no estaba séptico, no tenía alguna otra situación. Cuando se te ponen inestables, que no te toleran el ultrafiltrado, sí es una causa de sospecha de que sí está teniendo repercusión hemodinámica, ¿no? El derrame pericárdico. La otra es que una sola hemodiálisis en realidad no sirve de nada. Recuerden que esto es una entidad de inflamación crónica. Incluso hay pacientes que desarrollan tamponade y derrame pericárdico en hemodiálisis crónica. Está bien descrito. Yo he tenido pacientes que llevan 3 años en hemodiálisis y un buen día te empiezan a tolerar mal la ultrafiltración, les haces un ecocardiograma y sale que tiene ahí un gran derrame pericárdico, ¿no? Entonces es un estado de inflamación crónica que la hemodiálisis no te va a resolver una sola sesión. Incluso cuando vamos a trasplantar un paciente que está urémico, prefieres de manera electiva tenerlo perfectamente bien hemodializado, cuando menos un mes previo, ¿no? Para que no haya riesgo de diálisis hemorrágica
Recuerden que la uremia inhibe la agregación plaquetaria, entre otras alteraciones que generan esta facilidad para el sangrado, diátesis hemorrágica, ¿no? Entonces fueron muchos factores, no hay manera de saberlo. Mi opinión es que estuvo perfecto que le hicieran pericardiocentesis. Con este va como 3 o 4 casos que veo en mi vida, digo, yo a esto me dedico, y la verdad el único caso que he visto que se ha salvado es uno que le alcanzaron a hacer ventana pericárdica. Incluso ya está actualmente trasplantado, entonces no es tan fácil. Cuando usted te presenta esta complicación, cuidado, sí está difícil, sin embargo es muy improbable que tú sepas quién te lo va a hacer y quién no. O sea, en 12 años que llevo aquí en el IGEA nunca nos había pasado algo así, ¿no? Entonces, es una complicación que, como ustedes bien dicen, hay que tener en mente. No es muy frecuente, pero puede suceder, ¿no? Entonces, cuidado con estos pacientes que sí podrían, en especial en estos urémicos crónicos, ¿no? Que el paciente llegó porque ya no pudo más, o sea, ya estaba al borde. Su pronóstico era muy malo, independientemente de eso. ¿Algún comentario del foro? Bueno, si no es así, damos por concluida la sesión y les agradecemos su asistencia, tanto vía virtual como presencial. Muchas gracias. Felicidades al equipo de urgencias. Buenos días a todos. Gracias.